Listo, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse este tiempo para aprender un tema nuevo. Este, pues les doy la más cordial bienvenida a nombre de GEIA y pues vamos a comenzar. El tema que nos trae el día de hoy es principales aspectos del IEPS. Muchos podrán decir, ay, ¿para qué entro al curso o para qué tomo el seminario si yo no soy sujeto a efectos del IEPS o las empresas y clientes que llevo como contador, pues no son efectos del IEPS? Pero nunca está de más aprender todos los días algo nuevo y espero que pueda transmitirles la idea. Como el nombre lo dice, son aspectos muy generales. Si tienen durante el avance del seminario alguna duda, pregunta, por favor pónganla aquí en la cajita de preguntas y respuestas y yo me voy haciendo espacios para dar contestación. En dado caso que tengan problemas, que sean penosos para escribir su pregunta, pueden enviar su petición, su duda al correo de cramose@geia.mx y con gusto los podemos atender en lo más que podamos. Por otra parte, como ustedes saben, pues la mayoría de nosotros está en home office. Por favor, si llegan a escuchar un poco del folclore mexicano, voy a silenciar el seminario y compartimos. Entonces, pues esperamos no tener ninguna objeción y vamos a iniciar. Bueno, pues el temario que vamos a estar el día de hoy revisando es la introducción, los antecedentes, un poquito de la historia del propio impuesto, los fundamentos legales en el cual se basa para que puedan cobrar este tipo de impuestos, la estructura de la ley, cómo está formada. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad en algún momento de revisar dicha ley, podrán ver que solo tiene 29 artículos. Sin embargo, esto no significa que sea una ley pequeña y que sea muy fácil o muy sencilla. Vamos a ver los elementos y las características del impuesto sobre producción y servicios. Vamos a revisar las tasas y cuotas de los bienes objetos del impuesto. Vamos a ver la definición de algunos términos. Cómo es el proceso de acreditamiento del IEPS, los supuestos no objetos o no sujetos a la grabación del IEPS, cuál es la regla para la emisión de facturas como contribuyente objeto del IEPS, cómo es la declaración del impuesto, cómo se calcula, dónde se presenta. Y vamos a ver otras obligaciones que atañen a todos los sujetos que son causantes del IEPS. Y bueno, pues comenzamos con nuestra introducción. Como pueden ver, mi imagen viene de la fuente del SAT y podemos indicar que al cierre de 2021 los ingresos tributarios alcanzaron 3.566.622 millones de pesos. Y esto significa un cumplimiento del 101% respecto a la Ley de Ingresos de la Federación y un crecimiento anual real del 1.1%. Y justamente esta imagen la pueden ver que hay un comparativo al cierre de 2020 y al cierre de 2021. Recordemos que durante estos años fue donde inició todo este proceso del cual seguimos pasando de la pandemia y justamente a pesar con todo y pandemia, siempre se llega a la meta que es recaudar el 1.1% cada año.
Entonces, como podemos ver en la línea del IEPS, justamente al cierre de 2020, la cantidad expresadas en millones de pesos son 419,841 millones, todavía es más alto que al cierre de 2021 con 370,000 millones. Esto es de enero a noviembre. Al cierre de diciembre, también se ve reflejado un aumento todavía en 2020 y una reducción en 2021. Sin embargo, en la última columna, como pueden ver, pues hasta está un poco con signo negativo, precisamente porque comparado con el otro año, pues sí son cifras bastante bajitas. Esto, pues uno de los motivos, como ya les indiqué, pues fue la pandemia. El IEPS pues se vio a la baja, principalmente en el sector petrolero, con toda esta parte del contrabando y del robo que hay del combustible. Y también por los estímulos fiscales que hay para evitar los gasolinazos. Entonces, aún con pandemia, con robo de combustible y con estímulos, se está logrando la meta del gobierno federal, el cual es recaudar el 1% cada año más que el año anterior. Entonces, aunque este impuesto se vio gravemente afectado, pues no afectó la concentración o la recaudación de ingresos para el cierre de 2021. Entonces, como pueden ver también aquí en esta tabla, es uno de los 3 principales impuestos que ingresan dinero a las arcas de Hacienda. Entonces, justamente este IEPS, este impuesto es un impuesto federal. Realmente, pues este impuesto estaba destinado justamente a que no tuviera efectos de recaudación, más bien por ahí efectos de cuidar el medio ambiente y efectos de cuidar un poquito lo que es la salud de los humanos. Entonces no iba tan enfocado a la parte de la recaudación, sin embargo, pues se dieron cuenta que a este impuesto y a los objetos que graban se le puede de cierta manera estar modificando o aumentando las tasas y cuotas para no afectar el IVA y el ISR. Entonces, pues sí es un impuesto importante para 2022. Ok, nuestra siguiente pantalla pues indica un poco la estructura de cómo está la ley. Como pueden ver, justamente siempre hay un sellito del escudo de México y pues indica que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es el que está encabezando la entrega de esta ley a todos los mexicanos. Esta ley, pues, más o menos se hizo, mejor dicho, se hizo derivado de que había varias leyes que gravaban ciertos objetos, pero justamente había pequeñas leyes diversas. Entonces, lo que hicieron justo es integrar esas leyes para formar la que hoy conocemos como la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, precisamente porque son varios objetos a gravar que lo hacen especial. Esta ley entró en vigor en 1981. Como pueden ver ahí indica que fue publicada al 30 de diciembre de 1980, entrando en vigor pues al siguiente año, que es 1981. Y esto fue en el año del presidente, en el gobierno del presidente José López Portillo, en donde indica que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto, el cual justamente tenemos nuestro primer fundamento legal, el cual es el artículo 73 de la Constitución. En su fracción séptima indica que
el Congreso de la Unión precisamente tiene las facultades necesarias para imponer las contribuciones necesarias que cubran el presupuesto. Y en su fracción, uy, es que tengo aquí una imagen, no la puedo mover, pero en la siguiente fracción que es, uy, un momentito, es la fracción 29, tiene las facultades para establecer contribuciones. Entonces, justamente por eso todas nuestras leyes siempre tienen el encabezado que indica y hace mención a la Honorable Cámara de Diputados. Entonces, justamente de este fundamento se deriva que se creen las contribuciones necesarias para que todos los contribuyentes puedan ser puedan ayudar a contribuir al gasto público. Ok, como ya les comenté, pues esta ley es un compendio de todas las demás leyesitas que había por ahí diversas, dispersas, y se formó esta ley especial. Bueno, la estructura de la ley del IEPS se compone de 7 capítulos, las cuales en su capítulo primero hay disposiciones generales, que va del artículo primero al artículo sexto. A partir del capítulo 2, 3 y 4 es un poco el detalle de cómo es el cálculo en la parte de la enajenación, cómo es el cálculo para la importación de bienes y cómo es el cálculo para la prestación de servicios. Eso va del artículo séptimo al artículo 18A. En el capítulo quinto nos habla de las obligaciones de los contribuyentes, el cual justamente nos van a, como en todas las leyes, a justamente indicar a qué estamos obligados, los sujetos que causamos IEPS. Y esto va del artículo 19 al 21. El artículo sexto nos habla de las facultades de las autoridades para justamente que puedan comprobar que justamente la determinación, el cálculo y la presentación se está realizando de forma correcta. Y esto va del artículo 22 al artículo 26A. Por último, tenemos la parte de las participaciones a las entidades federativas y disposiciones de artículos transitorios, que va del 27 al 29 y transitorios en todo lo que resta nos va a hablar los antecedentes y las modificaciones que han sufrido ciertos artículos en esta ley. Entonces, como pueden ver, es una ley muy chiquita. Sin embargo, no significa para nada que, que esté fácil y entendible. Los elementos del impuesto especial sobre producción y servicio, pues vamos a tener primero la definición del concepto. Como su nombre lo indica, el IEPS es un impuesto indirecto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Como su nombre lo indica y lo subraya en rojo, es un impuesto indirecto, es decir, que se le va a trasladar al consumidor final. Y que es un impuesto especial. Es un impuesto especial porque solamente va a gravar a ciertos productos y a ciertos servicios. ¿Ok? Entonces, muchos tienen la idea de que el IEPS es igual que el IVA. Y si ustedes escuchan, por favor, o les dicen a algunos colegas que esto es cierto, que el IEPS es igual que el IVA, por favor póngalo a leer la ley porque no está pero ni cerca de que realmente el IEPS sea igual que el IVA. El IEPS, como su nombre lo indica, es un impuesto especial y conforme vayamos avanzando en el seminario podrán ver que es un impuesto muy complejo. Estos bienes y servicios por lo general causan un perjuicio social o su consumo no es deseado, que es lo que les decía. Este impuesto realmente iba encaminado a que no fuera tanto para efectos de recaudación, sino que justamente se cause para un poquito
hacer entender que el consumo de ciertos productos, pues, no es lo mejor para la salud. Así como justo grava ciertas cuestiones que pueden perjudicar al medio ambiente. Ujú. Es, al igual que el IVA, un impuesto que puede ser trasladado. Y solamente ahí se puede decir que podemos decir que es similar al IVA. Es decir, que se traslada hasta el último consumidor final, pero nada más. Los sujetos, de acuerdo al artículo primero de la ley del IEPS, que van a hacer efectos o gravar este impuesto son las personas físicas y morales que realicen actos o actividades siguientes. Tenemos la enajenación en territorio nacional, tenemos la importación de los bienes que señale la ley y la prestación de servicios que señale la ley. Ajá, estos van a ser los sujetos a los que van a gravar el IEPS. El objeto del impuesto, conforme lo indica el artículo segundo, es gravar todo lo indicado, enlistado y debidamente plasmado en la ley del IEPS. La base. La base es el valor del bien que se enajena o importa, o el valor del servicio que se presta. La tasa. Para el caso del IEPS, se establecen distintas tasas y cuotas para cada bien o servicio. Aquí no hay en general una tasa como en la ley del ISR o como en la ley del IVA. Aquí, por cada producto o servicio, hay una tasa, hay una cuota para que pueda ser debidamente calculado y grabado. El momento de causación, aquí es otro de los puntos que podría ser similar a la ley del IVA, es en el momento en que el contribuyente lo cobra. ¿Ok? El momento de pago, pues una vez que ya realicé mi contabilidad mensual, se debe de enterar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto. Excepto en casos de importaciones, que justamente nosotros sabemos que en cuanto nos llega el pedimento, podemos ver justamente qué impuestos fueron los que me grabaron en aduana y justamente una vez que yo tenga mi pedimento, puedo ver en qué fecha se está declarando el pago ante la aduana. En el artículo segundo nos habla de las tasas y cuotas de bienes objetos del impuesto. Ujú. Y aquí puse una imagen de lo que indica el artículo segundo. Dice, el valor de los actos o actividades que a continuación se señalan se aplicarán las tasas y cuotas siguientes. En la fracción primera nos indica, en la enajenación o en su caso en la importación de los siguientes bienes. Inciso A, bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Numeral primero, con una graduación alcohólica de más de 14 grados Gay-Lussac, tendrán una tasa para ser calculado el IEPS del 26.5%. Numeral segundo, con una graduación alcohólica de más de 14 grados y hasta 20 grados, tendrán una tasa para ser grabados al 30%. Inciso B, alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables tendrán una tasa del 50%. Inciso C, tabacos labrados. Numeral primero, cigarros al 160%. Puros y otros tabacos labrados al 160%, y puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, la tasa del 30.4%. ¿Ok? Puse esta imagen justamente para que se den una idea de todas los objetos a los que son todos los objetos y productos que graban la ley y cómo a su vez se va grabando por
por numerales, se va abriendo por numerales para hacer más específica y más detallada esta ley. ¿Ok? Entonces no voy a mencionar ni voy a leer todas porque pues ¿cuándo voy a acabar? Pero sí querían que vieran justamente que se van abriendo por productos y estos a su vez se subdividen, por ejemplo aquí en la fracción A, por grados alcohólicos, por grados Gay-Lussac. Y en el, por ejemplo, en el inciso C se va abriendo por el tipo de tabaco, cigarros, puros y algunos que son artesanales. ¿Ok? Aquí justamente se puede observar, marqué en amarillo, dice, adicionalmente las tasas establecidas en este numeral se pagará una cuota de 0.5484 por cada cigarro vendido o importado. ¿Qué quiere decir? Que aquí, aparte de que se le aplica una tasa del 160%, se le aplica una cuota por cada cigarro. ¿Ok? Entonces aquí hay una combinación de tasa y de cuota. Estas cuotas, conforme se va abriendo cada inciso, se van a ir modificando cada año. Entonces, todos los sujetos que son o que graban para efectos de IEPS siempre deben de ver las resoluciones anticipadas que hay para el siguiente ejercicio para que justo vayan viendo ahora en cuánto va a quedar la tarifa. Inciso D, combustibles automotrices que van de 4.6 hasta 6 pesos por litro. Estas son cuotas de 4 pesos con 60 centavos y hasta 6 pesos por cada litro. Bebidas energetizantes, tenemos una tasa del 25% de IEPS. Bebidas saborizadas, tenemos la cuota de 1.39 pesos por cada litro. Tenemos combustibles fósiles en el inciso que sigue, que van de 8 y hasta 18 centavos por cada litro. Y también, conforme se van abriendo los numerales que les indicaba, van y graban de 21 y hasta 55 pesos por cada tonelada. Los plaguicidas, tenemos una tasa que va del 6 y hasta el 9%. Y el inciso último, que es el J, tenemos alimentos no básicos, que son aquellos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. Y todos los alimentos que se enlistan en este inciso serán grabados al 8%. Como pueden ver aquí en las imágenes que puse y en las palabras que están palomeadas, pues estos alimentos considerados como no básicos son las botanas, chicharrones, palomitas, chetos, etcétera. Pepitas, semillas, etcétera. Productos de confitería, pues dulces, caramelos, paletas, etcétera. Chocolates y demás derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas. No sé si han visto, les ha tocado ver justamente que hay algunas frutas que se cristalizan. Entonces, esas son cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. ¿Ok? Entonces, justamente están aquí enlistados todo lo que nos gusta, ¿verdad? Pero que justamente muchas veces pues ya no es muy bueno comer porque empiezan que el colesterol, los triglicéridos y pues ya mientras uno va creciendo y se va haciendo más grande, ya todo lo que comemos nos hace daño. Entonces, pues, pues hay que comer se me fue la palabra, hay que comer ay, se me fue, con medida,
con medida, no hay que quitarnos de tajo, ah, ya, no voy a comer porque el doctor me está diciendo y me voy a enfermar y me voy a espantar y qué va a hacer de mí. No, hay que comerlo con medida, ¿ok? Y si se fijan, aquí justamente todos estos productos que están grabados tienen en común el exceso del azúcar, el exceso de grasa, el exceso de principalmente azúcar y grasa. Ujú. Otro punto es que aquí en los incisos que yo les enlisté, en ningún momento se refiere o hace mención a refrescos. Los refrescos están englobados como bebidas saborizadas en el inciso G. ¿Ok? Y las bebidas energetizantes en el inciso F. Entonces hay que tener cuidado del tipo de producto para saber a qué tasa o a qué cuota estará grabando. ¿Ok? Recuerden que en el inciso A nos habla de las bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Entonces sí está muy, muy detallado el tipo de bebida. Y bueno, dentro de justo todas estas especificaciones que ya hemos venido platicando, hay dos en especial que, que justamente tiene la autoridad más ojo y más efectos de fiscalización si no se lleva el control y el cuidado establecido. ¿Ok? Por ejemplo, estos dos objetos que son los que más pone especial atención la autoridad son las bebidas alcohólicas y los cigarros. ¿Ok? Con el efecto o con la intención de que justamente no se consuman bebidas adulteradas, se creó el denominado marbete. El marbete no es otra cosa que una etiquetita, ahí están, la cual justamente esta etiqueta va por colores. Hay dos colores nada más, el rojo y el verde. Esta etiquetita en color verde nos habla de las bebidas nacionales y la etiquetita en color rojo nos habla de bebidas importadas. Justamente estas etiquetitas pues tienen algunos mecanismos de control como los billetes. Está el logotipo de Hacienda, está el logotipo del SAT. Si se mueve o se baila un poquito la botella, pueden ver que tiene efectos que cambian de color. Tiene algunas letras grabadas sensibles al tacto. Tiene microtextos invisibles, solo visibles con lupa, o sea, están demasiado chiquititos, no se ven, pero no es otra cosa que indica México y SAT. Tiene el año de emisión del marbete, cuando se creó, y justamente en el centro tiene un código QR y por último tiene el folio del marbete. Entonces, cuando justo escaneamos este código QR, se va a ligar a la página del SAT para que podamos ver si la bebida es, es buena o es pirata. Entonces, en este código QR, pues están todos los datos de la bebida, cuando se importó, el número de lote, tal vez la caducidad, cosas y cuestiones referente a la bebida. Y el otro supuesto que también cuida mucho la autoridad, que les comentaba, son las cajetillas de cigarros. Ahí está. Son las cajetillas de cigarros. En las cajetillas de cigarros, la gente que fuma puede ver que justamente a partir, me parece que del 2016, 2015, se empezó con la implementación de estos códigos de seguridad para ser adheridos a las cajetillas de cigarros. ¿Ok? Y lo mismo, los códigos de seguridad no son otra cosa que un código QR
que igual cuando sea escaneado se va a ver el lote, la caducidad, si fue importado, si es nacional, la planta donde fue realizado el cigarro, etcétera. Entonces, estos dos conceptos, cajetillas de cigarro y marbetes, pues es lo que más ha estado al pendiente de la autoridad con la intención de reducir pues estos efectos de comercialización en mercado negro. ¿Por qué? Pues porque son o afectan el consumo en la salud. Entonces, por eso está muy al pendiente de esta parte, de implementar medidas de seguridad, de implementar medidas de control en algunos artículos y productos. ¿Ok? Y bueno, pues aquí indica la página del SAT, verifica si tu cajetilla es legal. Hay que descargar la app verificador del SAT, hay que escanear el código y verificarás la autenticidad si el código que escaneaste fue emitido por el SAT. Estos códigos de seguridad son emitidos por el SAT. No se le ocurrieron al contribuyente, no los crea el contribuyente, no. Todo esto, tanto marbetes como códigos de seguridad, son emitidos por el SAT. Hay que hacer un proceso de solicitud para que justamente la autoridad nos pueda hacer llegar los códigos con esta información. Y bueno, continuando con los objetos de grabación del IEPS, en la fracción segunda se indica ahora, pero los servicios que grabarán para efectos de IEPS. Y aquí en la fracción segunda, inciso A, indica que en la prestación de los siguientes servicios grabará el IEPS: comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A, B, C, F, I y J de la fracción anterior. Inciso B, la realización de juegos con apuestas y sorteos. También van a ser servicios que grabarán IEPS. Aquí entran pues los denominados casinos y algunos juegos algunos juegos de sorteos que están permitidos. Estos juegos de apuestas, sorteos, casinos, máquinas, sorteos, grabarán a la tasa del 30%. Y el último inciso de esta fracción es los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones. Esto grabará el IEPS al 3%. Y nuestra última fracción de los productos y servicios que pueden causar IEPS es en la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el país, en los términos de la ley aduanera de los bienes que se refiere a la fracción primera, inciso J. Y ya venimos de la fracción primera, inciso J. ¿Qué nos indicaba el inciso J? Pues precisamente alimentos de consumo no básicos. Entonces aquí esta fracción me está indicando que todo lo que yo exporte que tenga que ver con alimentos de consumo no básico, que ya vimos, botanas, dulces, chocolates, helados, paletas, etcétera, van a ser grabados a la tasa del 0%. Grabarán a la tasa del 0% estas exportaciones de estos productos que están en el inciso J. Entonces, ¿qué entendemos, amigos? Entendemos que si no son alimentos de consumo no básico, entonces mis exportaciones para efectos de IEPS, pues están no sujetas a tasa alguna. Vamos a decir que están exentas, por decirlo de alguna manera. Y solamente en las exportaciones de estos alimentos van a ser grabados al 0%. Entonces, si yo les pongo una pregunta en el examen de la evaluación que les voy a mandar, que a qué tasa graban las exportaciones para efectos de IEPS, y me pone que todos los productos y servicios, perdón,
todos los productos al 0%, pues tache. Recuerden, solamente los que están en el inciso J, alimentos de consumo no básico. Todos los demás se entenderá que están exentos. Y bueno, pues hemos terminado de ver el artículo segundo, nos pasamos al artículo tercero. El artículo tercero, como indica aquí, es definición de términos y en todo el artículo tercero se podrán ustedes guiar para entender qué está colocando la autoridad y qué significa, qué producto y qué significa o qué traducción le da o qué significado le da a tal palabra. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, inciso A, bebidas alcohólicas. Son las que a la temperatura de 15 grados centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3 grados Gay-Lussac y hasta 55 grados. Y aquí pueden ver que me está definiendo qué es una bebida alcohólica y qué se va a considerar bebida alcohólica. Inciso B, bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50% a base de vino de mesa, producto de la fermentación natural de frutas, pudiendo adicionar agua, dióxido de carbono o agua carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas, aceites esenciales, etc. Fracción segunda, cerveza. La bebida fermentada elaborada con malta de cebada, lúpulo, levadura y agua con infusiones de cualquier semilla farinácea. Ajá. Aquí justo quise poner este extracto de la ley para que ustedes vieran qué significado le va dando la autoridad a cada bien y producto establecido en la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si justamente acabo de crear mi empresa? Quiero estar bien, presentar mis impuestos, que mi contador haga una buena determinación del cálculo, quiero estar bien con Hacienda, no deberle, presentar lo que tenga que presentar, etcétera. Lo primero que hay que revisar es justamente qué bien o servicio es el que quiero vender. Identificar los términos que está en la ley, qué es lo que debo de grabar, etcétera. Sin embargo, si ustedes no tienen bien identificado en qué supuesto grabar, es decir, si es una bebida esa no, si es una bebida, pues sí, refrescante, carbonatada o jugo de fruta, o justamente por los grados y por el porcentaje de azúcar no es considerada como bebida refrescante, etcétera. Hay ciertos detalles que los hagan dudar a ustedes de qué es lo que realmente corresponde o qué es realmente lo que quiero vender de mi producto. Nosotros les sugerimos que realicen la consulta en el SAT. Por consulta no quiero decir que se vayan al chat ni que hablen por teléfono. No. Una consulta formal ante Hacienda. ¿Sabes qué? Hacienda, pues tengo esta duda, no alcanzamos bien a revisar en los términos que están establecidos en la ley qué producto es el que estoy vendiendo por los grados alcohólicos, por los niveles de azúcar, por las definiciones que estén establecidas en la ley. Justamente hagan esta consulta. No se queden con la duda, no se queden justo con cuestiones ahí que no sepan para dónde grabar y para qué tasas y cuotas grabar. Entonces, una sugerencia les damos, hagan la debida consulta en el SAT. Pasamos al artículo 4, que nos indica el proceso de acreditamiento del IEPS. El proceso de acreditamiento del IEPS es un poco enfocado cuando nosotros hablamos en IVA de hacer deducible y acreditarme la tasa que marca a la ley en mi comprobante fiscal. Ajá, a esto nos vamos a referir por acreditamiento del IEPS, no tanto a que tengo un saldo a favor de IEPS y que lo voy a acreditar con IEPS. No, está enfocado aquí
la definición de acreditamiento del IEPS, a la parte de hacer deducible las, las cantidades determinadas de IEPS. Entonces, el artículo 4 nos indica, los contribuyentes a que se refiere esta ley pagarán el impuesto a su cargo sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente párrafo. Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes que se refieren los incisos siguientes. Nos enlista algunos que ya vimos en el artículo 2, fracción primera, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de bienes, es decir, en los bienes que traigo para vender aquí en México y que justamente cuando pasaron por aduana causaron IEPS de importación. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores y unidades de medida señalados en esta ley, las tasas o cuotas que corresponden según sea el caso. Para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción, deberá de reunir los siguientes requisitos. Fracción primera, que se trate de contribuyentes que causen el impuesto en relación. Fracción tercera, que el impuesto haya sido trasladado expresamente al contribuyente y conste por separado en los comprobantes a que se refiere la fracción segunda del artículo 19 de esta ley. Que el impuesto acreditable y el impuesto a cargo contra el cual se efectúe el acreditamiento correspondan a bienes de la misma clase. Entonces, la ley indica en el artículo 4 que permite el acreditamiento del IEPS, pero no en todos los casos. No en todos los casos. Entonces, sí tienen que identificar, pedir los contribuyentes que venden productos con IEPS, que sus proveedores justamente les entreguen los CFDIs, las facturas, y les trasladen el impuesto de forma expresa y por separado. ¿Ok? Entonces, si yo soy sujeto del IEPS, debo de solicitar que mis comprobantes vengan desglosados de forma expresa y por separado. Solo si soy contribuyente del IEPS. Solo si soy contribuyente del IEPS, ¿ok? Si no pido si no pido mis facturas, no las solicito hacia mis proveedores, ojo amigos, porque esas facturas no van a ser deducibles, ¿ok? Entonces, pues el IEPS es muy complejo, es de mucho cuidado, es un impuesto de mucho control y pues justamente tienen que estar atentos porque si no, la carga y el pago de este impuesto se le va a quedar al sujeto. No es la intención pues es hacer justamente que corra la naturaleza de este impuesto, que es trasladarlo, como comentábamos al inicio, al consumidor final. ¿Ok? Entonces, esta fracción nos indica justo que puedo acreditarme el IEPS, pero no en todos los casos, solamente en los que están establecidos en esta ley. ¿Ok? Vamos a pasar al artículo 8. En el artículo 8 nos indica los supuestos en los que no serán sujetos a la ley del IEPS. ¿Ok? Aquí prácticamente se puede entender un poco que son algunos productos exentos. No lo indica la ley tal cual, aquí son exentos. Por eso yo quiero denominarlo supuestos en los que no serán sujetos a la ley del IEPS. Y aquí, en este artículo, en todas sus fracciones, en todos sus incisos, nos va diciendo qué objetos, qué productos, qué servicios no graban IEPS. ¿Ok? Vamos a ver algunos, no vamos a ver todos. Por ejemplo, fracción primera, por las enajenaciones siguientes. Inciso C, las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores de los bienes a que se refieren los incisos C, D, G y H de la fracción primera del artículo 2 y el artículo 2A de esta ley. ¿Qué dijimos que era el inciso C? Tabacos labrados. ¿Qué dijimos que era el inciso D? Combustibles fósiles.
Inciso G, inciso H. Vamos a regresarnos. ¿Qué era? Bebidas saborizadas y combustibles fósiles. Ok, entonces, primero nos dice el artículo segundo que es todo lo que graba, pero luego nos tenemos que ver el artículo octavo para ver de cuáles productos va haciendo la autoridad algunas objeciones para que no para que no sean sujetos del IEPS. Entonces aquí, muy importante, pongan mucha atención. En el inciso C que nos indica, las que realicen personas diferentes a los fabricantes, productores o importadores. Es decir, que si yo soy comercializador, yo no soy sujeto del IEPS, porque yo no soy ni fabricante, ni productor, ni importador. Ajá. Entonces, justamente, como no soy este tipo de personas que indica el inciso C, yo no soy sujeto del IEPS. ¿Ok? Entonces, sí tienen que ver en qué momento ustedes están para iniciar su proceso. En qué momento ustedes son sujetos del IEPS o no. ¿Ok? Y entonces, justamente por eso, las gasolineras a partir de 2014 no son sujetos del IEPS, porque son comercializadores. Ellos ni la fabrican ni la producen, ellos solamente la venden. Entonces aquí es por eso que las gasolineras no son sujetos a efectos del IEPS. Ok. Ay, bueno, y aquí pues en lo que cambia mi diapositiva, pues es por eso que no que las facturas de la gasolina no cuadran precisamente porque no son sujetos del IEPS, no deben de desglosar este impuesto. Ay, no cambia. Ahí está. Y bueno, hay una regla para la emisión de facturas. Hay una regla para la emisión de facturas que tengan o que incluyan el IEPS. Y esta está en el artículo 19, fracción segunda, que dice expedir comprobantes fiscales sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta ley. Entonces aquí cuidado. Hace rato yo les mencionaba que debe de estar el impuesto trasladado en forma expresa y por separado. Pero si yo soy sujeto del IEPS, entonces, si yo soy sujeto del IEPS, para yo poder acreditar dicho impuesto, debo solicitarle a mis proveedores que sí venga en forma expresa y por separado. Ajá. Pero por regla, lo que les comentaba en las gasolineras por eso no cuadra, porque precisamente no debe de estar debidamente separado, trasladado por separado. Ajá. Entonces nada más debe de ir esta parte en forma expresa y separado cuando yo soy sujeto para efectos de IEPS. Pues en efecto, ¿no? Tiene sentido. Si yo soy un sujeto para efectos de IEPS y no solicito que mis propios comprobantes vengan como deben de ser, detallados, no me puedo acreditar el IEPS. Pero justamente aquí, esta regla nos indica, aquí abajito dice, siempre que el adquiriente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. ¿Ok? Entonces, aunque por regla no debo de trasladar el impuesto de forma expresa y por separado, dice al final de esta fracción, siempre que el adquiriente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. Sin embargo, si yo a la persona que le voy a entregar la factura es también sujeto de IEPS, a mí me va a pedir, al igual que yo le pido a mis proveedores, las facturas con el IEPS detallado. Ajá. Entonces, si nosotros, bueno, los sujetos de IEPS pueden entregar las facturas con el impuesto desglosado siempre que se revise que al sujeto que se le va a entregar en efecto es causante del IEPS.
y este sujeto me lo solicite. Entonces ahí dice, siempre que el adquiriente sea a su vez contribuyente del impuesto y así lo solicite. ¿Ok? Entonces ahí, ojo, porque por regla no se debe de trasladar. Sin embargo, está la excepción. Sin embargo, si es contribuyente, sí se debe de trasladar, sí y solo sí, que lo solicite. Ay, espero que les haya quedado claro. Si no, me dicen y lo vuelvo a repetir. Y bueno, pues vamos a pasar justamente, no va a haber un ejemplo, un caso práctico de cálculo, porque es muy amplia la ley. No podría enfocarme ahorita en un caso práctico de ver gasolinas, de ver tabacos, de ver bebidas, porque precisamente no estamos en una clase de determinación de IEPS. Esto es, como les indicaba, aspectos muy generales y justamente para que, diríamos por ahí, cultura general que todo contador debería de saber. Ajá, entonces, no va a haber caso práctico de cálculo del IEPS, pero sí les puedo comentar que en específico, si quieren saber cómo se calcula determinado producto, sí se tienen que aventar a leer la ley. Y es por eso que les decía que es un impuesto muy especial y es por eso que les decía que es muy compleja, a pesar de que es una ley muy chiquita. Hay que leer bien todos los incisos, hay que ver bien todas las exenciones, hay que irnos a resolución, porque en resolución también hay ciertos productos que justamente aclara la ley qué alimentos son considerados como de consumo básico y qué alimentos no son considerados de consumo no básico. Entonces, para el cálculo, sí hay que leer muy a fondo la ley, todas las exenciones que hace, todas las reglas que hay en resolución, hacer las consultas muchas veces en la página del SAT, porque es un impuesto bastante complejo, es un impuesto muy delicado para efectos de fiscalización. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a ver la parte de la declaración del impuesto. La declaración del impuesto, pues no es otra cosa que meternos a nuestra página del SAT, seleccionar qué tipo de IEPS es el que vamos a declarar y justamente cuando yo me doy de alta en el RFC ante Hacienda, pues me va a indicar en mi constancia de situación fiscal a qué obligaciones está yo como persona física o yo como persona moral cada mes, cada trimestre, cada año, etcétera. Precisamente porque este impuesto es tan especial que no solo queda declarado a nivel mensual, como es nuestro pago referenciado. Hay que hacer otro tipo de declaraciones que me deben de establecer en mi constancia de situación fiscal como obligación. Y ahí vamos, ya me estoy adelantando, pero vamos a presentar declaraciones de acuerdo a lo que indica la ley, ya sea trimestral, ya sea anual, ya sea mensual. ¿Ok? Entonces, entramos a la página del SAT, nuestras contraseñas, nuestro usuario, nuestras contraseñas, seleccionamos el IEPS por el cual estoy causando y debo de grabar ¿cómo se llama? Al que soy sujeto de presentar, lo selecciono y me va a abrir el sistema justamente la declaración provisional o definitiva de impuestos federales de acuerdo al producto que haya seleccionado. Y lo pueden ver ahí, dice IEPS por bebidas alcohólicas. Y esto también en nada se parece a la ley del IVA. La ley del IVA, perdón, en la plataforma de IVA. En la plataforma de IVA, cuando nos metemos, ¿qué pasa? Ya está predestinada para todo lo que cause IVA y sea objeto de la ley del IVA, en presentarlo en el formato de declaración que hay. Aquí no, aquí para el IEPS hay un formato para cada producto. ¿Ok?
Entonces, eso también lo hace muy diferente a la ley a la declaración de IVA, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente. Pueden ver que el formato es ahora IEPS por tabacos labrados. Justo los campos que se habilitan es número de cigarros vendidos, total de cigarros vendidos, el impuesto que causa, si hay acreditamiento, si hubo importaciones. Entonces se va a ir abriendo por cada producto que nosotros hayamos seleccionado. El siguiente ejemplo pueden ver IEPS por plaguicidas y lo mismo, si se importó, en qué categoría de plaguicida se ubica, si hay exentos, como les indiqué en el artículo 8, hay exenciones, entonces monto total, si es que causa en la categoría 5, el IEPS, si hay acreditamientos, si hay retenciones, entonces sí, realmente como pueden ir viendo aquí en pantalla, el formato para declarar es diferente por cada bien. Por ejemplo, el último que tenemos es IEPS por alimentos no básicos con alta densidad calórica. Y aquí se va a abrir si lo importé, si es dulces, si es chocolate, si es flanes y pudines, si son dulces de frutas y hortalizas, cremas de avellanas, dulces de leche. ¿Ok? Vamos a ir colocando la cantidad determinada en el concepto que corresponda. ¿Ok? Entonces aquí como pueden ver, pues justamente depende del producto y del servicio es lo que se va a habilitar para yo declarar y cumplir en los 17 de cada mes. Y bueno, pues una vez que cumplí con mi declaración mensual, el día 17 del mes inmediato siguiente, pues como les indicaba, no termina ahí la cosa. Justamente este impuesto es tan especial que la autoridad, para tener el control y que realmente se verifique que el contribuyente vaya de acuerdo a la ley, pues creó lo que se denomina declaración informativa múltiple del IEPS, mejor conocida como la multi-IEPS. Entonces, no nada más es ¿cómo se llama? Una obligación que se sacaron de la manga, por decirlo así. Es una obligación que está plenamente establecido tanto en el artículo 31 como en el artículo 32, como en algunas fracciones del artículo 19 de la ley del IEPS, que ahorita vamos a ver. Entonces, si me dicen, ay, ¿dónde está el fundamento legal que yo tengo que cumplir? Aquí está, señores. Aquí está, aquí la autoridad nos tiene amarrados por todos lados. ¿Ok? Entonces, para presentar y cumplir con la declaración informativa múltiple del IEPS, pues tenemos el primer fundamento, el cual es, nos vamos al artículo 31 del Código Fiscal de la Federación para 2022, el cual indica que las personas deberán presentar las solicitudes en materia del RFC, como son declaraciones, avisos o informes en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de formatos electrónicos y con la información que señale el SAT mediante reglas de carácter general. Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en las oficinas del SAT, proporcionando la información necesaria que será enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes. Aquí está. Nos habla de medios electrónicos a través de direcciones electrónicas. Los formatos, el párrafo 3, los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo se darán a conocer en la página del SAT, los cuales están apegados a disposiciones fiscales. ¿Qué quiere decir aquí? Que justamente el SAT me va a proporcionar esos formatos electrónicos para yo poder cumplir. Y estos software están precisamente para ser descargados en la página del SAT. Artículo 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones, siempre que no se hayan iniciado facultades de comprobación. ¿Ok?
Entonces, igual que en las declaraciones mensuales, podemos presentar aquí declaraciones normales y declaraciones complementarias. Ok, los siguientes fundamentos, como les indicaba, para poder cumplir con la multi-IEPS están en el artículo 19, fracciones segunda, párrafos tercero y cuarto, el cual indica: los contribuyentes que enajenen bienes a que se refieren los incisos A, F, G y F de la fracción primera del artículo segundo de esta ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán proporcionar al SAT en forma trimestral en los meses de abril, julio, octubre y enero del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto el IEPS. Ajá. Entonces aquí, como pueden ver, deberán de proporcionar al SAT en forma trimestral, y aquí está. Aquí está la obligación de cumplir con la presentación de la informativa múltiple de IEPS en forma trimestral. ¿Ok? Párrafo cuarto. Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa deberán cumplir con la obligación que se refiere en el párrafo anterior en los meses de enero y julio de cada año. Aquí está de manera semestral los que enajenen vinos de mesa en cumplir igual con su informativa múltiple del IEPS. Fracción cuarta, los productores e importadores de cigarros deberán registrar ante las autoridades dentro del primer mes de cada año la lista de precios de venta por cada uno de los productos que vendan, clasificados por marca y presentación, señalando el precio mayorista y detallista y el precio sugerido de venta al público. Aquí nos habla justo de una informativa múltiple del IEPS anual. Nos está hablando que todos los sujetos de IEPS que venden cigarros tenemos la obligación en el mes de enero de presentar la lista actualizada de precios por cada uno de los tipos de marcas que vendo. Ajá. Fracción sexta. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de marzo de cada año la información que corresponda de los bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año inmediato anterior. Y aquí también nos está hablando de una informativa múltiple del IEPS anual. Ajá, entonces solo puse estos ejemplos, no vamos a revisar todos, pero justamente lo que quería que vieran es que aquí en los artículos del Código Fiscal, como en los artículos y fracciones y párrafos que están establecidos en el artículo 19, es lo que nos indica cada cierto tiempo en qué periodos debo de presentar mi informativa múltiple del IEPS. ¿Ok? Entonces no es algo que haya implementado así por así la autoridad, no, es algo que está establecido en ley. Y bueno, pues justamente para descargar este apartado, este software, pues nos vamos a ir a la página del SAT, vamos a buscar descarga de software y vamos a buscar justamente el concepto declaración informativa múltiple para la última versión actualizada. Hay que verificar que sea la última versión y pues que sea la más reciente. Entonces, nos vamos al SAT, buscamos nuestro software. Aquí justamente están varios programas que ha compartido el SAT en su página para poder nosotros descargarlo junto con sus manuales y podamos seguirlos para poder cumplir al pie de la letra en la presentación de las declaraciones. ¿Ok? Entonces, ya encontramos, les marqué aquí en color gris, ya encontramos mi informativa de IEPS, la descargamos, se va a nuestras descargas, ejecutamos el archivo, lo ejecutamos, nos da la bienvenida, nos indica que se instalará en la computadora, le damos siguiente y el sistema en automático sabe que lo debe de guardar en cierta ruta. Nosotros les aconsejamos que dejen la ruta que está establecida.
Si ustedes la quieren cambiar, pues está bien, no hay problema, pero se les aconseja que dejen la ruta que ya detecta el sistema por default. Va a seguir el proceso de instalación. Me indica que si quiero crear un icono en el escritorio, le damos siguiente, empieza a hacer su proceso, su carga, su descarga, mejor dicho, y una vez que termine, pues nos indica que se ha completado la instalación. Una vez que se termina esta instalación, podemos ver en nuestro escritorio que tenemos el siguiente icono, SAT IEPS 2019. Entonces, pues ya está descargado. Puedo empezar con la presentación de este impuesto de acuerdo a los productos de los que soy objeto. Ok, le damos clic al icono y se abre nuestra declaración múltiple del IEPS. Se abre, se habilita el software, se habilita. Ok, ustedes pueden ver que es similar a la DIOT, que se habilita casi en el mismo formato. Y justamente, a ver, déjenme ver si puedo compartirles. Si puedo compartirles mi siguiente pantalla. Aquí está. Les estoy compartiendo justamente para hacer este ejemplo y ustedes puedan entender un poco mejor para que no sea tanto con imágenes. Ok, ya estoy, ya descargué el programa, ya di de alta el RFC de mi contribuyente y justamente ya metí los datos de dirección, nombre, razón social, representante legal, ya se crearon los datos de identificación y ahora hay que seleccionar el año y el mes que voy a declarar. ¿Ok? Entonces aquí, en donde está el engrane, pueden ver que dice 2022-001. Es la primera declaración que se está abriendo y corresponde al ejercicio 2022. Una vez que se habilita esto, aquí ustedes pueden ver que justamente se habilitan ciertos anexos. Va del anexo 1 al anexo 9, porque los demás están inhabilitados, ya no aplican. Entonces va del anexo 1 al anexo 9. Hay que leer qué tipo de anexos me van a aplicar, justamente de acuerdo al sujeto que sea yo, perdón, de acuerdo al producto que estoy yo enajenando, ¿ok? Entonces, pues deben de tener aquí cuidado en leer qué tipo de anexos son los que ustedes deben de presentar. Como les indicaba en los cigarros, ¿no? Que hay que presentar la lista de precios actualizada cada año. Pues aquí está, es el anexo 7, lista de precios de venta de cigarros. Ajá. Justamente al ir indicando nosotros qué anexos nos corresponden, se van a ir habilitando o deshabilitando del lado izquierdo aquí en el arbolito o raíz que va abriendo el programa. ¿Okay? Si yo indico que yo no aplico el anexo 6, entonces le doy no la presenta y en automático se tiene que deshabilitar acá del lado izquierdo en mi lista. Ahí está. No causo el anexo 6. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Información de los equipos de producción, destilación o envasamiento, pues le voy a dar que tampoco. No la presenta y listo. Se empiezan a deshabilitar del lado izquierdo. En efecto, solamente me va a dejar los anexos. Me va a activar los anexos a los que yo sí realmente estoy obligado a presentar. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir por aquí. Ay. Voy a volverlos a habilitar todos.
para que puedan ver todos los anexos que hay, pero que con mucho cuidado yo debo de estar atenta leyendo cuáles son los anexos que debo de grabar. Que debo de presentar, perdón. Ok, entonces, pues listo. Se van checando cada uno qué es lo que va pidiendo, qué es lo que justamente se debe de colocar para poder ir llenando todas los campos que están aquí establecidos. Y justamente para poder ir avanzando, hay que ir llenando, porque si no me va a estar marcando este mensaje de error. Pues sí, en efecto, me está marcando error porque no he colocado toda la información que debo de colocar. Aquí, pues prácticamente hay que seleccionar la empresa, el contribuyente al que causo, y hay que ir poniendo pues todo lo que nos van indicando. El valor de fábrica, el precio por unidad, el precio detallista por unidad, el precio al público, a qué tasa grava, cuántos cigarros trae cada cajetilla, etcétera. Y justo como no está todo lleno, me va marcando error. Entonces así, conforme vayamos viendo qué anexos me aplican y qué anexos no, es como se va llenando. ¿Ok? Esta carga puede ser en forma manual, cargando de forma manual, o puedo generar una especie de carga batch, como la DIOT, para que justamente cargue un TXT y todo quede cargado aquí ya sin estar haciendo tanta carga manual. ¿Ok? Entonces puede ser manual o puede ser por carga batch. ¿Sale? Entonces, pues... Aquí. Aquí en el anexo primero, en información sobre importe y volumen de compras o ventas, pues hay que indicar qué tipo de producto es el que estoy vendiendo. Hay que seleccionar si son jarabes y está aquí enlistado conforme la ley. Bebidas alcohólicas, cerveza, bebidas refrescantes, gasolinas, diésel, alcohol, jarabes, bebidas hidratantes, mieles, tabacos labrados, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay que ir seleccionando aquí. Ahora, en el catálogo de todos los contribuyentes que están dados de alta ante el SAT como enajenantes de cigarros, ¿cuál soy? Este catálogo también se carga aquí en este programa para que se esté actualizando. ¿Ok? Entonces, de repente va a decir catálogo no actualizado. Ah, bueno, pues entonces nos vamos a la página del SAT, buscamos en la ruta, en donde está todo lo que conlleva catálogos de cigarros, la lista de los contribuyentes actualizada. ¿Ok? Entonces seleccionamos quién soy y empezamos a detallar todo lo que se tenga que detallar. ¿Ok? Una vez que ya llené todo, procedo a validar mi declaración aquí en la palomita verde. Ya llené toda mi información, ya vacié todo lo que tenía que vaciar, ya hice mi carga batch para cumplir con el anexo 7, 2, 3, los que me apliquen, trimestral, anual, semestral, mensual, los que me apliquen. Y, y pues ya hice mi carga, mi vaciado, pues entonces hay que corroborar que todas las cantidades y los importes que voy a declarar sean correctos. Procedo a hacer el proceso de validación. El proceso de validación es aquí, palomita verde, seleccionamos la declaración, le damos validar declaración, empieza a correr el proceso de validación, validando.
Una vez que ambas líneas azules estén al 100%, pues me va a arrojar un aviso. El primero es proceso concluido satisfactoriamente, o el segundo, proceso concluido, se detectaron errores en la declaración. Ajá. Si se detectan errores en la declaración, hay que corregirlos porque si no, no te va a dejar avanzar. Si tu proceso concluyó satisfactoriamente, ahorita vamos a ver primero lo de los errores y después ya vemos lo de concluido satisfactoriamente. Entonces, se detectaron errores en la declaración y nos va a abrir este detalle. Nos va a indicar en qué página está el error. Y aquí pueden ver, página 2, proporciona el mes inicial del periodo que declara. Página 2, error, proporciona el mes final del periodo que declara. Página 3, es un dato requerido el campo, tipo de operación. Apellido paterno materno. Tipo de producto. Graduación. Ajá. Entonces aquí en el detalle, nos va a indicar en qué páginas tengo errores. Con los botones azulitos podemos andar navegando entre hojas y y pues listo. Eso sería lo que es el proceso de errores. Y una vez que sean corregidos, otra vez iniciamos nuestro proceso de validación y ya nos tiene que salir el mensaje proceso concluido satisfactoriamente. Entonces ya está todo concluido satisfactoriamente. Nos vamos aquí al punto 6, a ese candadito que es encriptar declaración. Le picamos ahí en el candadito y nos va a decir que esta declaración será enviada por internet. Le decimos que sí y en efecto nos va a arrojar nuestro archivo .dec. Este ya es un encriptado que hace solito el sistema, donde ya va toda la información que vaciamos aquí en la informativa y hay que enterarlo a la autoridad. Entonces, ya nos generó nuestro archivo .dec. Nos vamos ahora nuevamente a la página del SAT, ahí en donde dice declaración informativa múltiple del IEPS y donde dice envío de la declaración. Le picamos envío de la declaración, ponemos RFC, contraseña, adjuntamos nuestro archivo .dec y se manda la declaración. Solo nos arroja nuestro acuse. Declaración informativa múltiple del IEPS. ¿A qué hora? El RFC, el contribuyente. La extensión de mi archivo .dec, mi número de folio, mi número de recepción y mi acuse con cadena y sello digital. Listo. Una vez que tengo mi acuse, he cumplido satisfactoriamente con las obligaciones a las que tengo que cumplir. ¿Okay? Y bueno, pues precisamente ustedes me pueden decir, oye Carmen, ¿tú qué ves del proceso de devoluciones de impuestos a favor? El IEPS se puede solicitar en devolución. Sí se puede solicitar, pero no en todos los casos. ¿Ok? No en todos los casos, hay que revisar bien justamente qué pasa. Si si en el proceso de revisión de justamente los FDIs que causan IEPS se observa que no me están trasladando correctamente el impuesto, pues con la pena, si no está correctamente el CFDI, yo no tengo por qué acreditármelo para efectos de IEPS. Y si no me lo acredito para efectos de IEPS, pues tampoco me lo puedo acreditar para efectos de IVA. Y si no es deducible ni para IEPS ni para IVA, pues tampoco es deducible para ISR. Entonces, sí se tiene que tener mucho cuidado porque, como les vuelvo a indicar, es un impuesto bastante complejo, es un impuesto muy especial y este impuesto te puede dar muchos dolores de cabeza porque las facultades de comprobación que tiene la autoridad son muy, muy extensas, ¿ok? Aquí prácticamente, justamente como hay que revisar grados Gay-Lussac, hay que revisar kilocalorías en los alimentos de consumo no básico, hay que revisar todo lo que ya vimos en detalle de la ley del IEPS, pues el SAT, para que pueda hacer sus facultades de comprobación, cuenta con sus propios laboratorios. Entonces, pues prácticamente para hacer los efectos de fiscalización y caerle al contribuyente en la movida y en la revisión, pues precisamente va a revisar que tu producto
tenga los gramos, el azúcar, los grados, las calorías que tú indicaste. Si ve o detecta que es más de lo que tú estás indicando y estás haciendo mención al objeto de la ley que estás indicando, pues sí, ahí puedes caer en facultades de comprobación para pagar el IEPS. Entonces, como les decía, si justamente no tuve cuidado y no detecté que mis proveedores no me trasladaron en forma expresa y por separado y no me hicieron bien el traslado del IEPS en mis comprobantes, no van a ser deducibles. Y entonces, ¿esto qué pasa o qué consecuencias trae? Pues que el comprobante no va a ser deducible. Y justamente como les indicaba, si hago mal mi cálculo de IEPS, pues está mal mi cálculo de IVA. Y si hago mal mi cálculo de IVA, está mal mi cálculo de ISR, porque aunque son impuestos diferentes, van ligados. ¿Por qué? Porque les dije justamente, las, este, las, las facturas no deben de traer el traslado en forma expresa y por separado, salvo en contribuyentes que sí les aplique. El IVA va conforme a flujo de efectivo, el IEPS también conforme a lo pagado. Y todas mis facturas son acumulativas para efectos de ISR. Entonces, si hago mal un cálculo para IEPS, todo está mal y se va pues haciendo una bola de nieve, dando y generando problemas. ¿Ok? Entonces, pues sí, hay que tener cuidado, amigos, en este impuesto. La verdad es que es un impuesto que da mucha lata, pero que se puede solucionar justamente teniendo los debidos controles necesarios. Ujú. Y bueno, pues vamos a ver comentarios finales. Nosotros como pues contadores podemos darnos cuenta que muchos contribuyentes ni siquiera saben que son sujetos del impuesto, ni siquiera saben que deben de presentar las declaraciones en el multi-IEPS. Entonces, muchos colegas no están bien actualizados, no están bien informados, hay mucho desconocimiento del tema. No hay mucha información en internet. Ustedes pueden incluso googlear, no es algo que yo esté inventando, pueden googlear y la información es muy limitada, es muy escasa. Entonces, pues sí, les recomiendo que justo cuando tengan un cliente, un contribuyente que sea sujeto del IEPS, si hagan la revisión con lupa en la ley. Y volvemos a lo mismo, si no están 100% seguros de que el objeto que el producto o servicio que van a enajenar sea el correcto, hagan la consulta. Hagan la consulta, no se queden con las dudas, porque los efectos de fiscalización, como les he dicho, son muy graves. Yo les puedo compartir en mi experiencia, en unas devoluciones de IVA que hice de una empresa sujeta a la ley del IEPS pues sí, contribuyente sujeto a IEPS. Se realizaron las devoluciones, las ingresamos, se cumplió con todo lo que conlleva una devolución de IVA y nos las autorizaron. Estábamos muy contentos. Sin embargo, un año después nos cayó el SAT porque quería revisar justamente si las devoluciones de IVA que nos habían hecho hace un año, si eran correctas. Nos llegó a fiscalizar ahora el IEPS, nos llegó a revisar el IEPS, si estábamos cumpliendo bien con lo que estaba establecido, inventarios, activo fijo, domicilio localizable, entre otros. Entonces, fue muy chistoso porque justo nos las autorizaron para efectos de IVA, pero nos vinieron a esculcar para efectos de IEPS.
¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar también en general? Justamente, si la empresa trae mucho saldo a favor de IEPS y cuando se hace la revisión se observa que no se tiene por qué acreditar esos impuestos, pues va para atrás y no existe devolución de saldos a favor. Y justamente para que haya una devolución de IEPS es mucho detalle en el control de inventarios, activo fijo, que estés debidamente eh, este, dado de alta en todo. Padrón de importadores, padrón de exportadores, para efectos del padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas. Entonces, sí es la revisión muy a detalle, el control sí debe de ser muy cuidadoso y justamente revisar que estemos haciendo bien nuestra operación en el día a día, en mis ventas, en mis compras, que mis proveedores me estén entregando bien las facturas, porque justamente ustedes saben que de acuerdo a código, la generación de facturas que están mal realizadas, pues muchas veces hasta trae consigo multas, no se pueden hacer deducibles. ¿Y a quién se le queda pagar ese impuesto? Al sujeto del IEPS, cuando justamente les indicaba lo deben de trasladar al último contribuyente. Entonces, pues muchas veces si están mal tus facturas de IEPS, pues ya ni siquiera te da la pauta la autoridad de que puedas pues explicarles, te mandan a las listas negras, te niegan las devoluciones. Entonces, no hay que esperar a que nos pase esto. Los colegas que tengan contribuyentes de IEPS, sí hay que ser muy cuidadosos. Este no es un tema ahora sí que tomado a la ligera. En materia de IEPS, repito, los actos de fiscalización son muy fuertes. Hay mucho desconocimiento del tema. Muchos piensan que el IEPS es igual que el IVA y ya lo vimos. Si acaso será igual en que va por flujo de efectivo y en que se traslada al contribuyente final, pero hasta ahí no tiene nada que ver ambos impuestos, porque justamente este es muy especial. Este es hasta engañoso. Justamente ahí veíamos unas reglas, ¿no? Que en algunas facturas pues no debe de trasladarse el IEPS en forma expresa y por separado, pero sí debe de estar incluido el IEPS en el precio. Entonces no hay que confundir, esa regla, pues nada más me limita a no trasladarlo en forma expresa y por separado como el IVA, pero no quiere decir que no grave IEPS. Ya lo habíamos hablado, si está mal calculado el IEPS, afectará el cálculo para IVA y para ISR. Y pues este impuesto permite el control. ¿Por qué? Porque justamente como es tan delicado y tan detallado, hay que llevar el control de todo. Inventarios, activos fijos, ventas, compras, todo. Se sugiere analizar a detalle el producto o servicio que van a vender. Sí, como último comentario, esto es lo que se sugiere antes de que justamente nos equivoquemos en dar mala asesoría a nuestro cliente. Primero hay que revisar a detalle el producto o servicio que van a vender. Y pues listo, con esto terminaría mi participación. Pues espero que no los haya aturdido. Como les indiqué, no hay no se vio ningún caso práctico a detalle porque son muy diversos y a lo mejor yo hubiera puesto un ejemplo de bebidas alcohólicas y a otros a lo mejor les hubiera gustado ver un ejemplo de cigarros y a otros un ejemplo de alimentos no básicos y por el tiempo pues no podríamos ver todos. Pero pues prácticamente aquí concluye mi participación. Ya les dimos y ya les indiqué muchas veces todo lo que deben de cuidar, todo lo que deben de tener en el radar si les llega un cliente sujeto de IEPS. Y no se les olvide justamente que hay sujetos de IEPS
de acuerdo a lo que indica la ley, que son productores, envasadores e importadores, y hay sujetos que son los comercializadores. ¿Sale? Entonces, pues eso sería todo de parte mía. Si alguien tiene, por favor, alguna pregunta, duda, comentario, por favor, si me lo hacen llegar aquí para poderla atender. Y en dado caso que sean penosos, con mucho gusto, repito mi correo, crramose@gia.mx, y me lo hacen llegar y con gusto los podemos orientar. Bueno, pues eso sería todo de parte nuestra. Si no hay más preguntas o si no hay preguntas, por favor permítanme para tomar la lista de asistencia mis compañeros de GEIA. Listo, compañeros. Muchas gracias. Pues no hay preguntas. Espero que les haya gustado el curso, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan llevado algo nuevo el día de hoy. Como les dije, muchas veces pues no está de más conocer un poquito de todo. Y a lo mejor, como también dicen por ahí, no está de más como cultura general, como contadores que somos. Entonces, pues agradezco su tiempo, su participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.